Aunque ya hace un par de años que conocimos a la exitosa nueva gama del clase A, todavía le faltaban por llegar esas versiones que cada vez son más demandadas, y esas son las versiones híbridas enchufables. Las conocimos estáticamente hace un año en el Salón de Frankfurt, pero no ha sido hasta ahora cuando realmente las hemos podido probar, así que para eso estoy aquí, para probar el nuevo clase A 250e, un híbrido enchufable que promete muy buenas cifras. Empezamos. Desde el nacimiento de esta segunda generación del clase A, la cuarta como modelo, pero la segunda como compacto, ha sido diseñada para albergar mecánicas más eficientes que los motores térmicos habituales impulsados por gasolina o diésel. Aunque sin llegar a ser completamente eléctrico, Mercedes ha optado por hibridar de forma clara el clase A, aunque a simple vista no lo parezca. Y no lo parece porque al fin y al cabo el diseño del clase A híbrido enchufable es exactamente igual al diseño de cualquier clase A que podemos encontrar por la calle. Las únicas diferencias a nivel exterior son las llantas de un diseño específico para así presentar menos resistencia al aire y ganar un poquito más de autonomía eléctrica. También tenemos los emblemas de Q-Power, los típicos de la gama electrificada de Mercedes. Y por supuesto el cambio principal lo tenemos aquí detrás, en la aleta posterior derecha. Es la toma de carga justo en el frente de la toma de combustible normal y corriente. Es una posición mucho más natural que otros híbridos enchufables de Mercedes porque no sufre tanto ante posibles roces o ante posibles golpes. Mercedes ha sido muy fiel a la filosofía, una filosofía muy alemana, todo se ha dicho de paso, de si algo te funciona, no se te ocurre tocar absolutamente nada. Así que en el interior del clase A híbrido enchufable es exactamente igual a cualquier otro clase A. Aunque bueno, voy a ser un poquito justo, sí que hay cosas que cambian, pero son las cosas típicas de un coche eléctrico, es decir, modos de energía, autonomía de la batería, estado del sistema, consumo energético, flujo de la energía, modos de conducción específico, o sea que hay algunos cambios, pero los típicos de cualquier eléctrico, vaya. El que no cambie demasiado tampoco quiere decir nada malo porque al fin y al cabo estamos hablando de un interior muy bien presentado. La disposición de los elementos es muy llamativa gracias a dos pantallas que pueden llegar a presentar un tamaño máximo de 10,25 pulgadas, aunque de serie vienen dos displays chiquititos de apenas 7 pulgadas con marcos bastante gordos. Pero insisto, las pantallas solo son una pequeña muestra de la mucha tecnología que hay a bordo del clase A. En la larga lista de detalles cabe mencionar algunos como los faros matriciales de LED, acceso y arranque sin llave, techo solar, head-up display, cámara de 360 grados, asientos delanteros calefactables, mando fónico, conectividad para dispositivos móviles, climatizador bizona y un amplísimo equipo de ayudas y asistentes a la conducción que hacen de él un coche con nivel 2 de conducción autónoma. El problema de los coches electrificados es que le restan habitabilidad al coche, y en este caso Mercedes ha tratado de minimizar al máximo esas pérdidas. En lo que a la fila trasera de asientos se refiere, no notamos gran diferencia, de hecho no notamos ninguna porque las baterías eléctricas se sitúan justo debajo de la banqueta trasera. Eso nos deja con que el espacio, bueno, pues es el mismo que hay en un clase A normal y corriente. El asiento del conductor va configurado para mi forma de conducir y como ya podéis ver me sobran 2 o 3 dedos, no hay mucho más para las piernas, aunque sí un poquito más para la cabeza, aunque pasajeros de más de 1,80 m o 1,85 m lo pasarán realmente mal. Como siempre, ya sabéis, en esta fila posterior mejor 2 ocupantes que no 3 porque el integrante de esta plaza central va a ir bastante incómodo por el túnel de transmisión y porque la plaza es durita. Habiendo salvado la habitabilidad trasera, con lo que no se ha podido hacer nada es con el volumen de carga. Toca desprenderse de todo el doble fondo en el maletero, es decir, 60 litros menos de capacidad, quedando un volumen mínimo de 310 litros y un máximo de 1125 que se consiguen al abatir la segunda fila de asientos por completo. Siguen siendo cifras óptimas, pero no tan buenas como un clase A diésel o gasolina. Para la conversión de un clase A de gasolina a un clase A híbrido enchufable, Mercedes ha partido en este caso de la versión A200, es decir, que bajo el capó tenemos un motor de gasolina de 4 cilindros, turboalimentado y 1.333 centímetros cúbicos de cilindrada. Desarrolla por sí solo 160 caballos de potencia. La novedad está en que se suma un motor eléctrico acoplado a la caja de cambios y luego una batería de iones de litio refrigerada por líquido con 15,6 kWh de capacidad y que, como ya os he dicho, se instala justo debajo de los asientos traseros. El equipo, trabajando al máximo de su capacidad, genera un total de 218 caballos de potencia y 450 Nm de par motor. A esas cifras de rendimiento debemos sumar una autonomía eléctrica homologada en ciclo WLTP de hasta 68 km y un consumo combinado de carburante de 1,5 litros por cada 100 km recorridos.
Lo bueno de un híbrido enchufable es que al final, primero, generamos mucha mayor calidad de rodadura porque reducimos bastante el funcionamiento de un motor térmico, y también es que no tenemos esa ansiedad por la carga. En este caso, el clase A pierde un poquito más de tanque de combustible, son 10 litros menos, quedándose en un máximo de 35 litros, que nos permite poder circulando cuando no tenemos batería eléctrica durante un rango aproximado de 400 o 500 kilómetros en función del tipo de recorrido que estamos haciendo, claro. Dinámicamente hablando, no hay una gran diferencia con respecto a una 200. Sí que es cierto que tenemos una mayor patada, siempre y cuando trabaje el motor eléctrico, pero cuando nos quedamos sin ese motor eléctrico, la realidad es que tampoco tenemos una patada extraordinaria, porque hay que tener en cuenta que el peso de la batería y el peso del motor eléctrico suma 150 kilos más. Es decir, que cuando nos quedamos sin batería, estamos hablando de una 200, pero con 150 kilos extra, es decir, como si lleváramos siempre 2 pasajeros más. Ese incremento de peso también afecta a la hora de pasar por curvas. Sí que es cierto que como tenemos un centro de gravedad un poquito más bajo, gracias al peso de la batería, y tenemos una pegada un poquito superior, el paso por curva no es malo. El problema llega a la hora de frenar. En ese caso vamos a notar ese incremento de peso, pero tampoco es algo realmente grave. Tiene la particularidad de que contamos con levas tras el volante. Estas levas trabajan de forma doble. Cuando trabajamos o cuando vamos funcionando con el motor de gasolina, las levas actúan como un sistema de cambio, es decir, si aplico fuerza en la leva izquierda, bajo marcha, y si subo en la leva derecha, pues subo marcha. Pero cuando circulamos en modo 100% eléctrico con el modo 100% eléctrico, estas levas también actúan como sistema de regeneración. Podemos cambiar la retención que presenta el coche mediante las levas. Mediante la leva izquierda aplico retención, es decir, que cuando levanto el pedal del acelerador, el coche tiende a parar, a frenarse más, o bien lo puedo liberar, puedo hacerlo como un coche en modo vela, aplicando fuerza en la leva derecha. Es un sistema muy inteligente, y lo mejor de todo es el modo automático. Es un modo automático que, junto con el radar de proximidad del control de crucero, no hay que llevar el control de crucero activado, lo que hace es el aplicar la regeneración de forma automática, es decir, calcula la distancia que hay con el vehículo que nos precede y él solo va aplicando una retención, ya sea aplicando más o liberando. De esta forma, el sistema funciona tan sumamente bien que incluso en una bajada no tenemos ni que tocar el pedal del freno, porque el coche hace todo el trabajo, y ya digo, sin necesidad de tener que poner el control de crucero. El único problema que le veo es que resulta algo complejo para una persona que no está acostumbrada a circular con coches eléctricos o coches híbridos enchufables. Además de los modos de regeneración que tenemos con las levas tras el volante, también tenemos varios modos de conducir. Tenemos un modo eco, que trabaja como un híbrido normal y corriente y que da, obviamente, como su propio nombre indica, prioridad a los bajos consumos. Luego tenemos un modo que es battery level. En este caso, si lo activamos, le decimos al coche que o bien queremos salvar la batería, por ejemplo, cuando vamos circulando por autopista, para que cuando lleguemos a ciudad podamos tener autonomía eléctrica, o bien le podemos decir al coche que cargue la batería con el motor térmico. Este sistema no es especialmente conveniente, porque al final el motor térmico no solamente impulsa las ruedas, sino que también alimenta la batería, algo que elevará el consumo. A continuación está el modo 100% eléctrico, un modo 100% eléctrico que funcionará siempre y cuando, obviamente, tengamos batería, y hasta una velocidad máxima de 140 km por hora. Otro más, el modo confort, es como el modo eco, pero como su propio nombre indica, pues un poco más confortable. No limita tanto, por ejemplo, la entrega de aire acondicionado, por ejemplo. Seguimos y llegamos al modo Sport. En este caso, lo único que hace el motor eléctrico es apoyar al motor térmico haciendo una función de boost. Es decir, que en este caso se entregan las máximas prestaciones del coche. Y luego, por último, ya está un modo individual, que en realidad es como un modo Sport, en realidad, donde podemos programar o podemos gestionar un poquito más las funciones del coche. Como ya he dicho, genera mucha calidad de rodadura, porque al fin y al cabo el coche va a procurar o va a intentar funcionar el menor tiempo posible con el motor térmico. Pero cuando funciona con él y aceleramos al máximo, notamos un ruido algo diferente con respecto a un coche de gasolina o un coche 100% de gasolina. Y eso es porque el tubo de escape, la salida del escape, no está detrás del coche, sino que está justo debajo de aquí del túnel central. Es la única forma que Mercedes ha encontrado de meter todo el conjunto eléctrico sin tener que desprenderse de tanto maletero. Al final, tampoco es que suponga ningún problema, y encima pues tenemos la ventaja de que no reduce tanto el volumen del maletero. Así que es una curiosidad, pero está bien pensada.
En cuanto a la recarga del A250e, puede cargarse hasta una potencia máxima de 24 kilovatios en corriente continua y 7 kilovatios en corriente alterna. Los tiempos oscilan entre las 5 horas y media si lo enchufamos una toma de 2,3 kilovatios o 25 minutos en pasar del 0 al 80% si conectamos el coche a una toma rápida de 24 kilovatios. Todas las recargas pueden programarse para así aprovechar la ventaja que nos da la hora valle de la tarifa de la luz. Al fin y al cabo, pasarse a la tecnología electrificada tiene un coste, y un coste elevado. En el caso del A250e, estamos hablando de un precio mínimo de 39.350 euros, sin ofertas o promociones. Y hasta que acabe el año, hasta que acabe este 2020, Mercedes te regala el punto de recarga y además te lo instala gratis en el garaje de tu casa. Volviendo a los precios, hay que decir que este clase A híbrido enchufable es casi 7.000 euros más caro que una 200, pero que también hay que reconocer que es casi 11.000 euros más barato que una 250, con el que comparte más o menos las mismas prestaciones. Eso sí, ganamos en calidad de rodadura, reducimos consumos y encima ganamos la beneficiosa o la cada vez más ventajosa etiqueta cero de la DGT, que con ella ya sabrás que podemos evitar las zonas de bajas emisiones, las cada vez más habituales zonas de bajas emisiones, y despreocuparnos por completo de pagar en parquímetros y también de movernos en los días esos en los que los protocolos anticontaminación son más restrictivos. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo clase A híbrido enchufable, o también nos puedes dejar un comentario de lo que sea, de lo que te apetezca, incluso hablarnos de otras cosas. Y por supuesto, si todavía no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal, que nunca está de más. Un saludo y nos vemos en la próxima.